todos, Dios los bendiga. Qué bueno estar aquí nuevamente con ustedes. Nos alegra mucho poder transmitir nuevamente el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos todos se encuentren bien en casa. Así que le invito para que entreguemos este tiempo en las manos de Dios. Por favor, ore conmigo si lo quiere hacer. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de su presencia. Pedimos que por favor nos guíes, nos hables, nos dirijas. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nosotros, por nuestras vidas, por tener cuidado de nosotros en medio de este tiempo, Señor. Pedimos que por favor sea usted dirigiéndonos en este tiempo para conocer más de su palabra, que cada corazón se disponga a aprender, a conocer, a guardar su palabra, Señor. Y por favor usa mi vida para transmitir tu palabra, Señor, con toda pureza y con toda fidelidad. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Queremos compartir nuevamente con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Y hoy tenemos una enseñanza bien especial. Pero antes de comenzar, ¿le ha sucedido en algún momento que usted tenga una ropa limpia, que el día que iba a salir tenía sus zapatos limpios o estaba estrenando unos zapatos, o ese día usted salió muy contento porque estaba limpio y de repente se largó a llover y de un momento a otro los zapatos que estaban limpios se empantanaron, se mojaron, o iba en una moto y empezó a llover y también sus zapatos y su ropa se mojó o se ensució, o pasó alguien y te mojó, o estabas estrenando una camisa, tenías una prenda nueva y se te regó algo de comida en esa prenda que tenías nueva y te la ensuciaste. Pues a mí también me ha pasado y yo creería que a muchos nos ha pasado, y es algo muy particular y muy pertinente para lo que vamos a enseñar hoy. Bueno, esta enseñanza se llama transmitir o recibir. Y está basada en el libro de Ageo, capítulo 2, versículos 11 al 13. Pero vamos a comenzar hablando un poquito de algunos otros aspectos. Y vamos a hablar de dos puntos especialmente: la santidad y el pecado. La santidad, y hablemos un poquito de santidad. Entonces, la santidad, dice la Biblia, que se adquiere cuando usted y yo tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, cuando creemos en Él, cuando pedimos perdón por nuestros pecados y recibimos a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador en nuestro corazón. Sí, la santidad se adquiere de esa manera. La santidad se adquiere mediante esa experiencia de fe que la Biblia cataloga y nos llama santos. La Biblia nos llama así porque ya pasamos de una vieja naturaleza a una nueva naturaleza. Pero la Biblia no solamente nos llama santos, sino que nos motiva, nos insta a vivir en santidad, a procurar esforzarnos y crecer en santidad. Y vamos a verlo a través de dos versículos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Somos ya llamados santos por Cristo Jesús. Pero luego sigue diciendo: llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces nos dice que somos santos, pero que somos llamados a mantener, a crecer y a perfeccionarnos en esa santidad. Dice también Hebreos capítulo 12, versículo 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice seguid, o sea, buscar, o sea, permanecer, o sea, en una relación constante de santidad, en una permanencia de la santidad. Entonces ya hablamos un poquito de santidad. Pero es bien particular que la santidad también es no solo el acto que hizo nuestro Señor, que por medio de Él somos santos, sino es nuestras acciones diarias.
Sí, la santidad es el esfuerzo personal de buscar a Dios. La santidad es la búsqueda, el trabajo, la dedicación a Dios y a las cosas de Dios. Es pasar tiempo con Dios, es pasar tiempo en la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Es tomar decisiones donde yo me aparto del pecado, donde yo me limpio, donde yo no me contamino, donde yo evito lo que a Dios no le agrada. Eso es santidad. Es el resultado de un trabajo diario, es el resultado de un esfuerzo diario. Esa es la santidad. Es el esfuerzo por mantener una pureza mental, física, sexual, por mantener esa pureza permanente en nosotros. Eso es santidad. Así que usted y yo fuimos llamados no solo a ser santos, sino a crecer en santidad. Cada día a fortalecernos y a crecer en santidad. A eso fuimos llamados usted y yo como hijos de Dios. Y es bien particular, como la santidad es un esfuerzo, como la santidad es un trabajo personal, no es un trabajo que otro va a hacer por mí, sino que es mi trabajo personal con Dios. Entonces no se puede transmitir a otros. Yo puedo reflejar que Dios está en mí y yo puedo reflejar la santidad que en mí hay. Pero yo no puedo con tocar al otro, con decirle al otro, vea, le presto un poquito de la santidad que yo tengo, ve, te regalo un poquito de la santidad que yo tengo. No es posible. La santidad no se transmite. La santidad la evidencia cada persona de acuerdo al trabajo que realice en cuanto a las cosas de Dios. Entonces, es eso. Yo puedo hablarle a la gente acerca de Dios y las personas se pueden acercar a Dios, pero cada uno tiene que hacer su trabajo con Dios. La santidad no se puede transmitir a otros. Ahora vamos a hablar un poco del pecado. Hablemos del pecado. El pecado, sabemos que es todo aquello que no agrada a Dios. El pecado es infringir o incumplir las normas de Dios, infringir la ley de Dios, eso es pecado. Contrario a la santidad, el pecado sí se transmite. El pecado sí se puede contagiar y muy fácilmente. A contrario al pecado, contrario a la santidad, el pecado fácilmente nos puede contaminar a usted y a mí. A través de un video, a través de la invitación de alguien, a través de simplemente dar un clic al celular, a dar sí a una invitación, dar sí a una imagen, prender la televisión. Es fácil contagiarnos y contaminarnos del pecado. Ese sí se transmite de una manera muy fácil. Simplemente con alguien invitarme a un lugar que no conviene y llevarme a hacer cosas que no convienen. El pecado sí se transmite. Una conversación, una acción, un pensamiento, un video, un lugar, una propuesta, una imagen, una invitación por alguien en algún momento. ¿El pecado qué ofrece? Ofrece placer, mentira, lujuria, desenfreno, entre muchas otras cosas que no agradan a Dios. Eso ofrece el pecado. Cosas que al parecer fueran buenas, entre comillas, o normales, entre comillas, pero sabemos que no son normales y que no son buenas porque ofenden a Dios. Entonces, con solo un clic, aceptar un mensaje, encender la televisión o aceptar una invitación, usted y yo podemos contagiarnos muy fácilmente del pecado. Hay una historia de un papá que le decía a su hija que tratara de no estar en lugares donde ella como hija de Dios no debía estar. Y la hija le decía, pero papá, ¿por qué me cohibes? ¿Por qué no me permites eso? Si es normal, si es lo que los demás chicos hacen, es lo que los demás muchachos hacen, es a lo que todos los muchachos de la cuadra, del barrio van. Pero
el papá le contó una historia. Le dijo, hija, si tú tuvieras un vestido blanco y entrarías a una mina de carbón y tu vestido está blanco, nuevo, reluciente, por mucho que quieras salir limpia de esa mina de carbón, tu vestido va a tener roces, contacto con las paredes, quizás con el piso, y el vestido no va a salir blanco. Algo va a impactar en el vestido de la muchacha. Y la hija entendió que por mucho que se quiera, por mucho que yo esté en un lugar, quizás con buenas intenciones, me puedo contaminar, ensuciar fácilmente de pecado. Entonces, vamos a continuar y vamos a hablar un poquito sobre contaminación o pureza. Ahora el título, estábamos hablando de transmitir o recibir. Ahora vamos a hablar de contaminación o pureza. Y vamos a irnos al texto bíblico de Ageo capítulo 2, versículos 11 al 13. Y dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmundo será. Vemos como la palabra nos muestra y habla de el tiempo sacerdotal, habla de los sacerdotes y de la purificación sacerdotal o de la impureza sacerdotal, de cómo estos hombres tenían que tener una purificación sacerdotal para permanecer en esa santidad a la que fueron llamados. Pero también se les avisaba de que si había algo inmundo y ellos lo permitían, ellos eran inmundos. Por eso que permitían. Entonces, basado en eso, vamos a entender algo. Y esta es la conclusión de la enseñanza. Hablaba de un sacerdote y que ellos eran los que conocían la ley. Ellos eran los que principalmente tenían conocimiento de la ley y eran los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Eran aquellos que hacían los sacrificios en el templo. Eran los escogidos para esa labor tan especial. Eran los que preparaban la ofrenda y el sumo sacerdote se presentaba delante de Dios. Y todos ellos tenían que estar en santidad y apartarse del pecado. Pero es bien particular que eso fue en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento la Biblia dice que usted y yo somos un reino sacerdotal, que usted y yo hacemos parte de ese reino sacerdotal que Dios escogió y que Dios llamó, por lo cual usted y yo tenemos que vivir en santidad y purificarnos como sacerdotes en la casa de Dios. Y usted y yo somos aquellos por los cuales vivimos de acuerdo a la ley de Dios. Ellos conocían la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Usted y yo, ese es nuestro manual de vida, la ley de Dios. Por lo cual la Biblia es esa ley de Dios que usted y yo tenemos que vivir y enfrentar todos los días. Y conocer y aprender y someternos a ella. ¿Sabe qué? La santidad no se basa solo en ir a una iglesia. La santidad no se basa solo en que yo recibí al Señor y que yo me vi por ahí una prédica o yo fui a un culto y en el culto hablaron de santidad o que leí un pasaje de la Biblia y ya con eso tengo. No, con eso no soy. Con eso yo no crezco en santidad.
Yo crezco en santidad es a la medida que aplico las verdades de Dios, que mi vida cambia, que mi vida se aleja, que mi vida deja a un lado lo que a Dios no agrada. Es un esfuerzo, es un trabajo, es un sometimiento a la Biblia, a la palabra de Dios. Eso es santidad. Cuando yo empiezo a tomar decisiones, a cambiar las cosas que a Dios no le agradan, inclusive a dejar lugares y personas que a Dios no agrada, porque lo que hacen es invitarme a contaminarme. Eso es santidad. La santidad no se basa solo en ver una imagen o en leer algo o simplemente estar en un lugar o ir a la iglesia al culto y ya. No, la santidad es un trabajo arduo y permanente. Pero es un trabajo que lo hacemos de la mano de Dios, porque es el Espíritu Santo el que nos santifica a usted y a mí. Es el Espíritu Santo el que nos moldea, el que nos transforma, pero requiere del trabajo de Dios y de la dedicación nuestra. De eso depende la santidad. Así que quiero concluir esta enseñanza. ¿Qué estamos haciendo como pueblo de Dios? ¿Estamos influenciando a otros con el reflejo de nuestra santidad? ¿O estamos dejando que los otros nos contaminen a usted y a mí? Estamos influenciando y reflejando la santidad de Dios y diciéndole a la gente: acérquese a Dios, porque mira que vale la pena. ¿O estamos recibiendo antes de la contaminación de ellos a nosotros? Esto es para reflexionar y para cuestionarnos. O estamos transmitiendo o estamos recibiendo. O estamos irradiando pureza o nos estamos contagiando de impureza. ¿Qué estamos haciendo? La Biblia nos llama que somos luz y que somos sal, que debemos de hacer la diferencia. Y yo le invito a que no solo seamos santos, sino a que nos mantengamos santos y a que permanezcamos en santidad. Le amamos mucho. La Biblia dice que nos esforcemos y que seamos valientes, que los que permanezcan, esos heredarán el reino, pero que Dios va a venir por un pueblo santo, un pueblo que se guardó y que se apartó. Les amamos muchísimo, que Dios te ayude a cada vez más a vivir conforme a Él quiere y que esta palabra permanezca en tu corazón y sea de gran bendición cuando la apliques. Dios te bendiga.